Muy buenos días, el tema de hoy es portadores. Vamos al libro de 2 Corintios capítulo 4, 7 al 8. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Portadores. Mire que encontramos acá la palabra que el Señor quiere que usted y yo seamos portadores, pero mire que Él no busca la excelencia, algo que sea brillante, algo supremo, algo glorioso, algo majestuoso. No, mire que se fijó en algo frágil, en barro, en algo que usted y yo fuimos creados. Dice que fuimos portadores de ese tesoro en vasija de barro, barro en el cual prácticamente el Señor lo formó a usted y a mí. Pero también la fragilidad con la que el Señor nos creó es para que usted y yo entremos en esa fortaleza, esa convicción, esa firmeza, esa determinación en Cristo Jesús. Porque aquí el apóstol Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Para qué? Porque si pronto el Señor nos hubiera hecho fuerte, firme, vigoroso, nos exaltaríamos nosotros mismos, nos gloriaríamos nosotros mismos. Pero acá el Señor dice, el apóstol Pablo, que para que el poder de Dios sea en cada uno de nosotros, que esa excelencia en el Señor sea en cada uno de nosotros. Tremendo, porque aún el Señor miró nuestra debilidad, miró las fragilidades suyas y mías, miró cómo estamos hechos cada uno de nosotros, ¿cierto? Del barro. Pero cómo Él puede darnos ese poder, esa firmeza, esa convicción, esa determinación, cuando usted y yo buscamos, pero también dependemos del Señor. Y es que cada día, como dice la palabra, que nosotros somos un edificio en construcción, que día a día se construye peldaño a peldaño. Y es ese edificio en construcción que debemos empezar a construir de adentro hacia afuera. ¿Cómo se puede llegar a empezar a construir? Claro, con la palabra, con los ayunos, con la oración, con la intercesión, con el clamor, con el buscar la presencia del Señor a diario, con rendir nuestra debilidad. Esas debilidades, ¿cuáles son? De pronto la anarquía, la rebelión, la iniquidad, la concupiscencia, el pecado, los pensamientos de mentira, de manipulación, de inmoralidad sexual. De pronto no sé cuál es la debilidad que el enemigo lo tenía atado y de pronto como que viene a atacarlo nuevamente a usted. Deseos de pronto sexuales, de pronto de fornicación, de inmoralidad, de envidia, de rencor, de chisme. Pero mire que estamos hechos en esas vasijas de barro. Pero ese tesoro que el Señor ha asignado para usted y para mí es para que seamos esos portadores, pero portadores de la gloria de Dios. Pero ¿por qué el Señor se fijaba en nosotros que somos esos vasos frágiles? Porque la excelencia del Señor se perfecciona en cada uno de nosotros. Y eso es lo que quiere el Señor, mostrar su gloria, mostrar su plenitud a través de cada uno de nosotros. Solamente tenemos que rendirnos ante el Rey, ante el que nos creó, ante el que nos formó. Él, el que nos formó del barro. Y Él viene y nos sella con su presencia, con el Espíritu de Dios. Algunos son portadores de la presencia del Espíritu Santo. Se mueve con milagros, prodigios y señales con el Espíritu de Dios. Otros son portadores del Evangelio, la palabra. Predican la palabra con denuedo, hablan la palabra con denuedo, tienen ese ímpetu, tienen esa seguridad, tienen esa confianza en la palabra del Señor. Pero es el Señor el que le da esa seguridad, esa confianza con la palabra. Por eso hablan la palabra con total convicción y determinación, que muchas personas dicen, wow, yo no había entendido así la palabra, como la explica, como la habla, como la declara, como la confiesa. Tremendo como usa Dios a este siervo de Dios con la palabra, pero también cómo se mueve el Espíritu de Dios a través de esa persona, ese portador del Espíritu de Dios de una manera sobrenatural. ¿Y qué es lo que pasa acá? Porque el apóstol Pablo dice que pero tenemos este tesoro en vaso de barro y muchos no entienden que ese tesoro ya fue puesto en cada uno de nosotros. Ese tesoro en el cual el Señor quiere que usted y yo seamos esos portadores. Solamente es que usted y yo nos desgajamos de lo que usted y yo somos. De eso de pronto, esa seguridad, de pronto es que yo soy el todopoderoso, yo sé hacer las cosas, yo sé mandar, yo sé dirigir y es que yo soy dueño de tal cosa, dueño de tal otra, yo sé hacer tal cosa y no le damos la oportunidad al Espíritu de Dios que obre. Entonces como que todo lo podemos hacer, somos como todopoderoso y no hay cabida para el Señor en nuestras vidas. Pero ahí el Señor nos dice que somos esos vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea, para que el poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, ese poder quiere el Señor perfeccionarlo en cada uno de nosotros. Pero mire que ese poder se perfecciona en la humildad.
Por eso es para que estamos atribulados en todo, más no angustiados, en apuros, más no desesperados. Claro, hay algunos que tienen luchas más que otros. Luchas, como le decía anteriormente, luchas de pronto en sus pensamientos, en su carácter, en sus actitudes, sus palabras, sus gestos, sus decisiones, de pronto sus sentimientos, sus gustos, sus deseos, de pronto sus frustraciones, de pronto la ansiedad, de pronto la depresión. No sé cuáles serán las luchas en las cuales está pasando, que pronto sus apuros lo llevan angustiado, pero ahí entra la presencia del Señor, se humilla delante de Él y le pide al Señor que le dé claridad, entendimiento, que usted necesita morir a esas fragilidades, esas debilidades, que el enemigo lo ataca constantemente y como que se siente derrotado, derrotada, como que sin fuerza, sin poder, sin autoridad, sin seguridad en algún momento, pero hay solamente allá, en ese lugar, en el lugar secreto, para que usted pueda encontrar la convicción, la firmeza y la determinación, que lo que el Señor quiere llenar esas vasijas de barro, las quiere llenar con ese tesoro preciado, que lo quiere desactivar, lo quiere usar a usted para ser ese portador de la gloria de Dios, ese portador del conocimiento de Dios, ese portador de la palabra de Dios, ese portador de los milagros, prodigios y señales que el Señor lo quiere usar. Solamente es que nos despojemos de toda nuestra humanidad, de todo lo que de pronto nos abruma, nos angustia, nos estresa, porque cada día dice la palabra de Dios que el hombre se afana tanto por el día a día, que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego, súplica y acción de gracias. O sea, cuando vamos a la oración le entregamos todas nuestras cargas, pero también le permitimos al Señor que estas vasijas de barro, que ese tesoro que el Señor ya depositó en mí, que yo quiero ser ese portador, quiero ser esa persona usada para la gloria de Dios, y viene el Espíritu de Dios y obra de una manera sobrenatural. El Señor solamente está esperando personas dispuestas, pero personas dispuestas para hacer su obra, ya que aquí el apóstol Pablo utiliza esta palabra significando que compara a los creyentes con vasijas de barro, recipientes frágiles, quebrados, pero en el interior se guarda un tesoro poderoso, un tesoro divino en el cual el Señor lo ha depositado en cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto para cada uno de nosotros? Que usted y yo somos imperfectos, pero propensos también al pecado, débiles en carácter, frágiles en nuestras emociones, que a menudo nos enfrentamos a desafíos que nos hacen sentir limitados. Pero yo, ¿qué hago ahora? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo salgo de esa circunstancia? No, es que no entiendo cómo podré salir adelante con estas circunstancias, ese pensamiento. Pero mire que ahí también el Señor, como le habló al apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tremendo, porque la debilidad es donde el Señor se perfecciona. Usted se imagina si somos fuertes, vigorosos, no necesitaremos a Dios. ¿Por qué? Pero si yo estoy bien, me va bien en todo lo que yo hago me va súper bien, entonces no necesitamos al Señor. Pero como el Señor nos hizo esas vasijas frágiles, y automáticamente viene el Señor y le dice a Pablo que se perfecciona en su debilidad. Y eso es lo que quiere hoy hablarnos el Señor a usted de mí, que el Señor quiere perfeccionarse en nuestra debilidad. Por eso el libro de Joel 3:10 dice, diga el débil, fuerte estoy. Pero mire que el débil, los débiles en los sentimientos, pensamientos, de pronto que el enemigo nos hace malas pasadas, pensamientos, deseos, de pronto que los tenía atados el enemigo en el pasado, pero como que vuelve y como que el enemigo viene a repasar los pensamientos, los deseos, pero debemos decir, di el débil, fuerte soy. Yo soy fuerte en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya venció. Jesús venció todo lo que el enemigo tenía atado. Él ya venció a través de la cruz de Calvario. Por eso usted y yo debemos creer que el Señor ya venció a favor de nosotros. Por eso mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 2 verso 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, éramos hijos del diablo. No éramos hijos de Dios, éramos hijos del diablo. ¿Por qué? Porque andábamos en nuestros deseos, pasiones, lujuria, inmoralidad, mentira, manipulación, engaño, infidelidad, traición, vicios, alcoholismo, pornografía, inmoralidad. Bueno, no sé en cuáles de los anteriores el enemigo lo tenía usted atado. Y éramos hijos de ira, o sea, no éramos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque andábamos en nuestros delitos y pecados, andábamos satisfaciendo nuestros deseos. Nuestro cuerpo lo podíamos utilizar para lo que quisiéramos. Pero mire que ya cuando llegamos al Señor, a la vida, a conocer de Cristo Jesús, entendemos que el cuerpo ya le pertenece al Espíritu Santo y que este es un templo, es el templo donde debe habitar el Espíritu Santo. Recuerde que somos esos vasos frágiles, donde el Señor depositó ese tesoro en esos vasos de barro, ¿cierto? Ya lo depositó, y como ya estamos en los caminos de Cristo, en el conocer al Señor Jesucristo, en el vivir en la santidad, el conocimiento, el entendimiento, la palabra, la revelación, y el poder morir a diario, como es el apóstol Pablo, morir a la carne, a los deseos, a los pensamientos, a lo que nos tenía atados el enemigo, viene el Señor y nos llena para que usted y yo seamos esos portadores. Por eso debemos
prevalecer cada día más y más en la oración, prevalecer cada día más en los ayunos, prevalecer cada día más en el conocimiento de la palabra. Que la palabra sea ese poder, esa fuerza, esa seguridad, esa confianza en la mente, los pensamientos, en el carácter, las acciones, las decisiones. Porque mire que el Señor quiere que usted y yo seamos humildes, ya que la palabra de Dios dice que Él está con los humildes, que a los soberbios los mira de lejos, y la humildad la representó el mayor de todos, Jesucristo. Y esa humildad debe estar usted en mí. Hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que usted y yo seamos portadores de la gloria de Dios en estas vasijas de barro, que ese tesoro que ya fue asignado para nuestra vida, que lo usemos para ser portadores de la presencia de Dios en Cristo Jesús.